atrapan, nos llevan, Señor, hasta tu presencia. Es tan hermoso, Señor, sentirte, que a veces no entendemos, Señor, por qué la gente se resiste, por qué la gente se frena, Señor, delante de ti. Señor, te amamos tanto y de tal manera, Señor, que quisiéramos estar todo el tiempo en tus brazos, en tu presencia, Señor. Eres tan hermoso, Padre, tan precioso, tan maravilloso. Bendecimos tu nombre, Señor, y te entregamos este tiempo en el nombre precioso de Cristo Jesús, para que seas tú, Señor, hablando por mis labios, para que seas tú, Señor, quien dirija este servicio y quien hable a nuestros corazones, quien nos ministre para poder entender, Señor, cuál es la anchura, la altura, la extensión y la profundidad de tu amor, Señor. Gracias, Padre precioso, porque así eres tú, Señor Jesucristo. Te amamos, te amamos. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, pues buenos días. Para las personas que nos ven por internet, buenos días también. Les tengo un par de anuncios que los voy a dar ahorita, porque si no luego se me olvida y me regañan. Entonces, este viernes próximo, viernes, ¿qué es? 17. Viernes 17, tenemos nuestra primer velada de oración del año. Ustedes saben que la velada de oración comienza a las 9 de la noche y termina hasta que se vaya el último de los que venimos acá. De manera que si tú tienes oportunidad, te esperamos, te invitamos a que nos acompañes, porque en verdad ese tiempo de oración con el Señor es un tiempo maravilloso. No hacemos sino orar y alabar al Señor. Y eso nos pone en comunicación, nos pone en comunión con Él, porque es la manera en que nosotros podemos acercarnos a Él. Te invitamos viernes 17 a partir de las 9 de la noche. ¿De acuerdo? Otro anuncio, vamos a iniciar de hoy en 15, es decir, el domingo 26, vamos a iniciar un discipulado para las personas que quieran bautizarse, que el Señor haya puesto en sus corazones que es tiempo de dar ese paso. Les quiero recordar que bautizarse no es otra cosa sino un paso de fe. El bautizarnos es decirle al mundo: ya no te pertenezco, le pertenezco a mi Señor Jesucristo. Es afianzar nuestra fe y decirnos a nosotros mismos: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y reconocer que por medio del bautismo es que nosotros nos entregamos al Señor y recibimos también, porque es bautismo en agua, recibimos perdón de pecados y recibimos vida eterna. Entonces, yo les invito a que se anoten, que nos digan quiénes van a venir. Sería el próximo domingo 26 a partir de las 10 de la mañana. Lo vamos a hacer en la mañana para que puedan venirse una hora más temprano, recibir el discipulado y enseguida tener nuestro servicio como lo tenemos todos los domingos. Bueno, esos son los dos anuncios. También tú que estás por internet, si Dios ha movido tu corazón en todo este tiempo que has escuchado la palabra, es tiempo de dar el paso. No te detengas, hazlo, porque eso va a ser bueno para tu vida y en verdad vas a conocer realmente cuál es el plan perfecto de Dios para tu vida. Pues vamos a comenzar nuestro servicio, y en estos primeros días del año todo mundo nos deseamos feliz año, y hay una palabra que usamos muy común que es prosperidad, y decimos próspero año nuevo. Pero ¿realmente entendemos qué significa próspero o prosperidad? Mucha gente cree que ser próspero es simplemente tener todos los recursos económicos y materiales para que no te falte nada. Y esto no es cierto, porque la prosperidad va mucho, pero muchísimo más allá de lo que es la cuestión económica o material.
Y esto lo entendemos cuando nosotros empezamos a conocer realmente de la palabra de Dios. Quiero comenzar con un salmo. Bueno, de hecho voy a comenzar con un salmo y 2 proverbios para que se vayan preparando, y sobre eso nos vamos a ir. El Salmo 37:5. Si tienes tu Biblia, si no tienes, ya sabes que puedes tomar una aquí al frente. Y tú también que nos ves por internet, si no la tienes, comunícate con nosotros y en verdad te vamos a hacer llegar una. ¿Ya está? El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Vamos ahora a Proverbios. Está adelantito ahí de Salmos, es el libro que sigue. De Salmos sigue Proverbios. Proverbios 16:3. Y dice algo parecido, pero dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y luego en el Proverbios 3:6, vamos a leer estos 3 porque están íntimamente relacionados. Dice: reconócelo, es decir, reconoce a Dios, a Jehová, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Entonces, ¿qué podemos pensar o qué podemos nosotros entender con estas 3 porciones de la Escritura que hemos leído? Que si yo quiero realmente que mi año y mi vida y todo lo que hago prospere, lo primero que tengo que hacer es encomendarlo a Dios. Confiar en Él, y dice en el Salmo que leímos primero, Él hará. Entonces, ¿qué te está diciendo la Escritura? ¿Quién va a conseguir tu prosperidad? El Señor. No eres tú. No eres tú, porque tú podrás trabajar muchísimo, podrás ganar muy bien, podrá irte muy bien, pero mira, créemelo, las personas que hemos pasado por esta situación, no una, sino muchas veces lo entendemos bien. Puede irte bien en una época o en una etapa de tu vida, y de un momento a otro, eso se acaba. Se acaba, se puede acabar por una enfermedad, por un mal negocio, te roban, te fraudean, en fin. Son tantas cosas que pueden pasar que uno nunca prevé, y desgraciadamente, así estés en la mejor posición económica y social, de un día para otro las cosas pueden cambiar drásticamente. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Dice enseguida que si encomendamos a Él nuestras obras, es decir, lo que hacemos día a día, Él va a afirmar nuestros pensamientos. A veces pensamos que tenemos ideas fabulosas, que somos muy inteligentes, que somos muy hábiles para hacer las cosas, y nos sentimos autosuficientes en todo momento. Pero dice la palabra que si yo encomiendo a Él mis obras, es decir, todo lo que hago, todo lo que mis manos hacen, todo lo que yo trabajo, todo lo que yo en un momento dado puedo producir, entonces Él va a afirmar mis pensamientos. Es decir, no voy a andar divagando, ni pensando, ni haciendo cosas que no debo. Él va a mantenerlos firmes en el camino, los va a afianzar, y no solamente los va a afianzar y a mantener firmes, sino que los va a respaldar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entregándole a Él todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que somos. Hace unos minutos cantábamos una alabanza que decía: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Y decía: yo vivo para ti, ¿verdad? Y lo decía: haz tu obra en mí. Eso es encomendar tus obras al Señor. Dejar que Él haga su obra en nosotros. Y entonces todo lo que hagamos será afirmado. Y dice también en el siguiente proverbio que leímos que si nosotros lo reconocemos a Él, y reconocerlo no es otra cosa sino darle su lugar, que es el número 1,
darle el lugar de Dios a Dios y no a otras cosas, entonces Él va a enderezar nuestras veredas. ¿Qué significa? Que vamos a caminar sin problemas, sin obstáculos, sin nada que nos perturbe. Y quizás tú dirás, ¿cómo que sin problemas y sin obstáculos? Si yo todo el tiempo veo que suceden cosas y me pasan cosas, entonces ¿cómo voy a caminar así? Bueno, es cierto que siempre vamos a tener situaciones que se nos presentan, pero cuando tú estás confiado en el Señor, tú sigues caminando a pesar de las circunstancias. Así parezca el camino torcido, inundado, lleno de fieras, tú caminas confiado. Porque como dice el Salmo 23, tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Siempre vamos a caminar confiados en que el Señor está con nosotros. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Fíjense que estos días que el Señor me estaba dando esta palabra, me llevó a leer nuevamente el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, yo sé que todos ustedes ya lo leyeron, que es más, casi se lo saben de memoria. ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad? Yo sé que sí, porque en otras iglesias no es así, pero aquí en esta sí. Todos han leído ese libro y se acuerdan muy bien de él. Pues el libro de los Hechos, se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla precisamente de eso, de las cosas que ellos hicieron después de que Jesús vino, murió, resucitó, estuvo con ellos 40 días y Jesús subió al Padre y los dejó ya con la obra para que ellos pudieran continuarla. Y nos habla de muchas situaciones, podemos empezar a leerlo y empezamos a ver que desde el principio los discípulos, ahora apóstoles, tuvieron problemas, siempre los tuvieron. ¿Y estaban ellos con Jesús? Claro que sí. ¿Tenían Espíritu Santo? Claro que sí. El Señor les dejó el Espíritu Santo a ellos también. Y el Espíritu Santo entró en ellos en el día de Pentecostés, todos lo sabemos, y a partir de ese momento dice que ellos empezaron a hacer maravillas, milagros, a hablar lenguas y a hacer muchísimas manifestaciones del Espíritu Santo se dieron en ellos. Pero aún así ellos tuvieron problemas, porque sí los tuvieron. Pero no sé tú, pero yo me identifico mucho con la vida de Pablo. Pablo no fue un apóstol que conociera directamente a Jesús. Él nunca lo conoció en persona. Pablo fue un apóstol escogido ciertamente por Jesús, sacado de su manera vana de vivir. Por eso me identifico yo tanto con él, porque a Pablo, a mí, y yo estoy seguro que a muchos de nosotros, el Señor nos sacó de la forma y de la manera vana, inútil y por qué no decirlo necia en que vivíamos. Y nos sacó totalmente y nos llevó a una nueva situación. Y Pablo, como les decía, Pablo desde un principio tuvo dificultades porque muy diferente a ti y a mí, Pablo conocía perfectamente la ley. Él sabía cómo debía ser el profeta, el Mesías, cuando llegara, cuáles iban a ser las señales y cuáles iban a ser las características que lo iban a identificar como el Mesías, como el enviado del Señor. De manera que cuando Pablo conoce a Jesús y lo conoce de una manera, ya por decirlo así rápidamente, lo tumbó del caballo, lo tumbó del caballo a Pablo, lo sacó de lo que estaba haciendo y a Pablo no le quedó otra cosa más que decir: ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de ese momento la vida de Pablo cambió drásticamente. Jesús le decía cuando se le apareció, le dijo: ¿por qué me persigues? No le dijo: oye, ¿por qué estás persiguiendo a mis discípulos? Le dijo: ¿por qué me persigues? Es decir, Pablo no estaba persiguiendo a las personas que seguían a Jesús, sino a Jesús mismo. Pero cuando esto sucede, Pablo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Lo lleva, ya sabemos, le quita la vista,
después se la devuelve, lo llena del Espíritu Santo y Pablo dice que se bautiza y comienza a predicar acerca de Jesús. Acerca de ese hombre que él no conoció en persona, pero sí conoció por sus hechos. Y además en esos 3 días que él estuvo ciego, pues segurísimo que el Señor se le mostró, se le manifestó y le enseñó quién era él. De tal manera que a Pablo no le quedó más remedio que decir, aquí estoy, Señor. Y a partir de ese momento, todos lo sabemos, fue un apóstol increíblemente usado por Dios. Yo creo en lo personal, considero en lo personal que ninguno de los apóstoles fue usado de la forma en que él fue usado, ¿verdad? De hecho, debemos gran parte de nuestra doctrina a las cartas que escribió Pablo, donde precisamente se revela todo eso. Y cuando vemos la vida de él, así como la de los demás discípulos y apóstoles, nos damos cuenta que empieza a ser una vida ciertamente con muchas tribulaciones, con muchos problemas. Padecieron cárcel, persecución, golpes, hambre, pobreza. La pasaron muy mal en muchas ocasiones. Sin embargo, ellos entendían que estaban haciendo un trabajo que el Espíritu Santo les había encomendado hacer y que los estaba dirigiendo a hacer. De tal manera que esos obstáculos y esas situaciones no fueron motivo para que ellos abandonaran el ministerio. Y muchas veces nosotros, con poquito, nos hacemos a un lado. Pero fíjense bien, ellos estaban convencidos de que valía la pena seguir caminando en eso, porque eran hombres que entendían el significado de la verdadera prosperidad. ¿Ellos ganaban mucho dinero? No, definitivamente no. Como dicen coloquialmente, hasta le salían poniendo, ¿no? O sea, Pablo quizás de todos era el que tenía un nivel económico más alto, y yo creo que lo que él tenía como fortuna se lo terminó allí, trabajando para el Evangelio. Exactamente, o sea, Pablo era comerciante y Pablo hacía muchas cosas, pero nunca se hizo rico con el Evangelio. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De que la prosperidad que el Señor nos da, donde el Señor nos ofrece, no es precisamente una prosperidad económica. No está peleado con lo económico, pero no se basa en lo económico. Se basa en todas aquellas cosas que nosotros tenemos que entender como prosperidad y como bendición de Dios. Alguna vez el Señor dijo a los discípulos, bienaventurados los que por mi causa son perseguidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente los discípulos en eso prácticamente coincidieron todos, fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron golpeados. Pablo no se diga. Pablo fue encarcelado varias veces, pero esas cárceles, lejos de ser digamos, el punto donde él flaqueara y dijera, esto no vale la pena, fueron precisamente el lugar donde él escribió las cartas más tremendas e importantes que tenemos en la palabra. Y esas cartas siempre manifestaban un gozo, siempre manifestaban una esperanza y una seguridad de que eso que estaba sucediendo no era más que un pequeño tropiezo. No significaba nada, no representaba nada. También nosotros sabemos que el Señor dijo, todo aquel que te vitupere, te ofenda, te calumnie, te va a convertir en bienaventurado, porque es por mi causa, por mi nombre que estás padeciendo aquello. Entonces, ¿qué nos debería a nosotros de asustar? Nada. Pero si nos diéramos cuenta, viéndonos en el espejo, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿cuántas veces hemos estado angustiados porque no tenemos los recursos? Porque parece que no hay salida para aquello que estamos viviendo.
Yo se los digo porque en lo personal yo muchas veces pasé por esa situación. Pero es necesario entender que a veces es importante y es precisamente necesario pasar por todo eso. En una de las cartas, la carta a los Romanos, Pablo nos dice, en el capítulo 8, 28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces pensamos, todas las cosas nos ayudan a bien, pero ¿por qué me tienen que pasar cosas tan feas, verdad? A veces pensamos que porque decimos amar a Dios no nos debe pasar nada malo. Pero también hay que entender qué significa amar a Dios. Y cuando yo amo a Dios, la palabra lo dice, amar es convertirlo en mi dueño, en mi amo, a quien yo pertenezco, a quien yo sirvo y de quien soy totalmente. Y sinceramente, ¿cuántos podemos decir que somos así? Que estamos completamente entregados al Señor. Yo creo que de los que estamos aquí, digo, salvo alguna honrosa excepción, yo creo que ninguno podríamos decir eso, que estamos dedicados 100% al Señor. Pero cuando nos pasa algo que no nos gusta, a veces preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? Si yo soy tan bueno, si yo hago lo que tú dices, si yo respeto tu palabra, ¿por qué me pasa esto a mí? Muchas veces una situación de enfermedad, ya no quiero hablar de lo económico, una enfermedad nos hace decir, Señor, ¿dónde estás? Cuando parte un ser querido, Señor, ¿por qué no evitaste que fulano, sutano muriera y se fuera? Señor, ¿por qué no me evitaste esta caída? Señor, ¿por qué no te vi en esta situación? Y cuando nosotros aprendemos a pasar por estas cosas, nos vamos preparando y nos vamos haciendo también testigos de que esas cosas, si nosotros las vemos espiritualmente, todas esas cosas que nos suceden no hacen otra cosa más que reforzar nuestra fe. Trabaja en nuestra personalidad y en nuestra identidad, y nosotros podemos entender que el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros, porque a pesar de esas situaciones, mi hermano, aquí estamos. Aquí estamos. Contra todo pronóstico, contra toda circunstancia, contra todo deseo quizás de otras personas, pero aquí estamos. Porque si estamos aquí es porque hay un propósito de parte de Dios para cada uno de nosotros. Cuando Pablo pasó por todas estas cosas, pues yo creo que muchos de nosotros quizás nos hubiéramos rendido. No solamente cárceles, hambre. Una vez dice la palabra que fue apedreado en Listra y que lo dieron por muerto y lo echaron fuera de la ciudad. Y me quedó muy claro cuando dice la palabra que los discípulos lo rodearon, o sea, como diciendo, chin, ya nos mataron a nuestro maestro, ahora qué vamos a hacer, ¿verdad? Y él se levanta y dice la palabra que él se levantó y entró nuevamente a la ciudad. ¿Quién de nosotros hubiera regresado a que le dieran otra paliza o otra apedreada? Yo creo que nadie, ¿verdad? Lo más lógico hubiera sido, me levanto y vámonos a otro lado. Sin embargo, la palabra dice que él se levantó y regresó a la ciudad. Yo no me imagino cómo estaba, porque eso no lo dice la palabra. No me imagino cómo estaba, si estaba todo moreteado, lleno de golpes, porque lo habían apedreado hasta la muerte, supuestamente. Y así siguió predicando. No le importó. Él siguió llevando la palabra del Señor, porque entendió precisamente que su vida, a partir de que el Señor lo escogió, tenía un propósito. Y hay un punto en la Escritura donde dice él, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. O sea, entenderlo de esa manera es entender y reconocer la verdadera prosperidad y propósito de nuestras vidas. Decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Es decir, no me importa lo que suceda, todo lo que pase, yo lo vivo con la fe en Jesucristo. Y cuando yo estuve leyendo, como les digo, el Señor me llevó a leer el libro de los Hechos completo, no lo vamos a ver todo, sino aquí nos duramos todo el día, pero todo ese tipo de situaciones me llevaron a mí a entender que precisamente cuando nosotros estamos en manos del Señor, esa prosperidad se va a manifestar tarde o temprano de una manera u otra. También nos dijo el Señor: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, ¿la prosperidad la consigo yo o la obtengo de parte del Señor? La obtenemos de parte de Él. Porque la prosperidad que yo consigo es una prosperidad vana, es una prosperidad temporal y material que se puede ir en un segundo. Pero la que nos da Él, esa no se va nunca. Y fíjense bien que les voy a platicar que algo de lo que me llevó a leer también el Señor es a Ezequiel. Yo sé que todos también han leído todos los libros de los profetas y se los saben de memoria, porque nos encanta leerlos. Nos encanta leerlos para nosotros estar enterados de todo lo que se profetiza, ¿verdad? En Ezequiel 47, vamos a ir a Ezequiel, al libro de Ezequiel. Ezequiel 47, en el versículo 1. Yo les dije en el primer servicio del año, les comenté que el Señor me estuvo hablando todo el fin de año acerca de que este año sería un año de reconciliación y un año de llenura del Espíritu Santo. Y que nosotros teníamos que pedir eso, la llenura del Espíritu Santo. Si yo pido Ezequiel 47, 1. Si yo pido la llenura del Espíritu Santo, no me va a faltar nada. Porque si algo tenían los discípulos apóstoles, eran que precisamente estaban llenos del Espíritu Santo. Ya estamos en Ezequiel 47:1. Vamos a leer un poco de esto. Dice, dice de las aguas salutíferas. ¿Estamos de acuerdo? Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Tú me vas a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Yo también lo pregunté, no te preocupes. Y el Señor me mostró lo siguiente. Tú quieres ser prosperado este año. Tú quieres estar bien este año. Yo lo puedo hacer, pero necesito que tú quieras que yo lo haga. Y si se fijan aquí, nos habla de aguas salutíferas. Salutíferas significa que son aguas que traen sanidad, que traen salud, que traen bienestar, que traen cosas buenas. ¿Y de dónde salían esas aguas?
de debajo de la casa, dice. ¿Sí? ¿Debajo de cuál casa? Aquí está hablando del templo. Habla del templo. Salen de la casa de Dios. Esas aguas son precisamente, representan al Espíritu Santo. Y dice que salen por la puerta del oriente, porque por la puerta del oriente es por donde también las profecías decían que del oriente vendría el Mesías. Es decir, es la puerta de entrada del templo, es el paso forzoso para todo mundo. Y las aguas dice que salían de debajo del templo. Y enseguida dice que un varón lo llevó a caminar y midió 1000 codos. Un codo más o menos son como 60 centímetros. Los 600 metros que midió, vamos a considerarlo. ¿Qué significa esto? Que te está diciendo el Señor que si tú quieres prosperidad y quieres que Él esté contigo, necesitas moverte. No puedes estar ni metido en el templo allá adentro, ni puedes estar haciendo otras cosas. Todo tiene que estar conectado, pero del templo tienes que moverte, tienes que caminar tú también. Y dice que la primera medida de 1000 codos lo llevó a una profundidad que le daba el agua ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Fíjate bien, hasta los tobillos. ¿Tú has entrado a algún arroyo donde el agua te llega a los tobillos? ¿Sí? ¿Caminas fácil? Sí, ¿verdad? Relativamente fácil. Vas caminando así prácticamente suavecito, viendo dónde pisas, pero no hay problema, no hay ningún problema. Pero el agua te llega a los tobillos. Después dice que las siguientes 1000 codos, el agua le llegaba ¿a dónde? A las rodillas. Si te has metido a algún arroyo donde el agua te llega a las rodillas o a una alberca donde el agua te llega a las rodillas, ya no caminas tan fácilmente. Ya te cuesta un poco más de trabajo moverte porque ya el agua te impide caminar libremente. Después dice que 1000 codos más y el agua le llegaba a los lomos. Ya cuando el agua te llega aquí a los lomos, arriba de la cintura, ya cuesta mucho más trabajo, ya te tienes que ayudar incluso con las manos. Y después dice que otros 1000 codos y el agua ya no se podía caminar, era necesario nadar. Ok. Te estoy poniendo esta ilustración porque quiero que entiendas lo que a mí el Señor me habló acerca de esto. ¿Qué tanto quieres la llenura del Espíritu Santo este año? ¿Quieres que nada más te dé una mojadita en los pies? ¿Quieres que seguir caminando tú libremente por el mundo como lo haces hasta ahora? Y que simplemente digas, yo tengo Espíritu Santo. Todos tenemos Espíritu Santo, estamos de acuerdo. Pero ¿qué tanto estás permitiendo que el Espíritu Santo te inunde? ¿Hasta los pies? Es decir, de vez en cuando yo quiero, cuando tengo tiempo, cuando no hay otra cosa más importante, busco la presencia y la llenura del Espíritu Santo. ¿Me conformo con una salpicadita? ¿Me conformo con que me llegue a los pies para decir, el Espíritu Santo está conmigo? Pero yo sigo haciendo lo que normalmente hago. No me impide, no me estorba, no me detiene en nada. ¿O prefieres que te inunde hasta las rodillas? Donde ya sea un poco más difícil seguir viviendo como vives y te estás poco a poco sumergiendo en el Espíritu Santo. ¿Hasta las rodillas? ¿Es suficiente? O sea, me va bien, me va mejor, estoy mejor y con esto me conformo porque no necesito más. Hasta aquí. ¿Por qué? Porque yo no soy religioso, yo no nací para eso, o sea, yo estoy en otras cosas. Con poquito, con eso creo yo que está bien hasta las rodillas. Ya me veo como cristiano, parezco cristiano, empiezo a hablar como cristiano. No vivo como cristiano, pero nadie se da cuenta.
Nadie se da cuenta, total. Lo que ven un cristiano y dicen, ay, mira qué bonito se ve Oscarito como cristiano, ¿verdad? Se ve bien. ¿O prefieres caminar los otros 1000 codos y que te llegue el agua a los lomos, donde ya tú no te mueves libremente por tu voluntad, sino que incluso en un descuido el agua te puede llegar a arrastrar, porque ya es un río, tiene una corriente, tiene una fuerza y te puede arrastrar? Y si hablamos de agua física, pues mi hermano, con que el agua te cubra la nariz ya te puedes ahogar, ¿estás de acuerdo? Una caída no te puedes levantar y en esa profundidad te ahogas, porque te puedes atorar en una rama, en una piedra, en lo que sea. Entonces ya empezamos a andar con más cautela. O quieres caminar las otras 1000 codos y estar completamente sumergido en el agua, completamente sumergido en el Espíritu Santo, donde tú ya no puedes hacer otra cosa sino nadar, donde la corriente, la fuerza, el agua, la llenura del Espíritu Santo te puede llevar a donde te quiere realmente llevar. ¿Qué tan profundamente quieres estar sumergido este año en el Espíritu Santo? ¿Qué tanto quieres estar lleno este año del Espíritu Santo? ¿Quieres un vaso medio lleno o quieres un vaso rebosado? El Salmo 23 dice, tú rebosas la copa delante de mí, o sea, llenas mi copa y la rebosas. La palabra habla de rebosar, no nada más de llenarla. Imagínate tu vida no solamente llena, sino rebosando del Espíritu Santo, donde tu voluntad ya no pueda hacer otra cosa sino mantenerse a flote, donde tu voluntad ya no pueda dominar, sino se permita ser llevada por la corriente, por la fuerza, por el poder del Espíritu Santo, donde en verdad la prosperidad se desborde también, se rebose también, y no solamente en lo económico, en tu familia, en tus relaciones, en salud, en economía. Digo, yo no sé si tú quieres poquito o quieres todo, porque yo quiero todo, porque si yo escojo todo, entonces el Espíritu Santo me va a llenar, me va a rebosar y me va a decir, ¿quieres todo? Vámonos, vámonos. Y te vas a permitir que Él te lleve y te dirija. Al principio, el Salmo y los Proverbios que leímos, ¿qué decía? Encomienda al Señor tus obras y Él hará. Si yo renuncio a seguir dirigiendo mi vida y permito que el Espíritu Santo la dirija, entonces, ¿qué me espera? Prosperidad, prosperidad absoluta. Y yo no sé qué tantos problemas hayas pasado tú en tu vida, pero los que hemos vivido muchas situaciones de estar bien y de estar abajo, entendemos perfectamente que cuando estás arriba te sientes Superman, y cuando estás abajo te sientes peor que una chinche, sientes que no puedes hacer nada, que no vales nada. ¿Pero por qué? Porque estamos tratando, como pusimos el ejemplo, de mantenernos a flote con nuestras fuerzas. Pero no sé si a ti te ha pasado o lo sabes hacer. Yo nunca he podido hacerlo en lo físico, pero hay gente que no sabe nadar, pero sabe flotar. No sé si tú sepas, yo no sé. Yo sí me hundo, si me meto a la alberca y dejo de patalear, me hundo. Pero hay gente que no, que flota. ¿Y por qué flota? Si ni siquiera se está moviendo.
por eso. Porque no se está moviendo. Porque, por decirlo de alguna manera, se suelta y su cuerpo flota. Pero cuando estás tratando de mantenerte y de no ahogarte, ¿qué sucede? Te hundes. Así es lo que acabamos de leer cuando tienes y estás lleno y estás cubierto por el Espíritu Santo. Lo único que necesitas hacer es entregarte, soltarte, dejar que Él haga. ¿Y sabes cuándo te vas a ahogar? Nunca. Y no solamente no te vas a ahogar, sino que el Espíritu Santo te va a llevar a aguas más profundas. Te va a llevar a más abundancia, a más salud. Y entiéndelo, abundancia no necesariamente es dinero, a más abundancia en todas las cosas que de verdaderamente valen la pena. Si tu familia está hecha un desastre, entrégasela al Espíritu Santo. Mete a tu familia a las aguas profundas para que sea Él quien la dirija. Pero métete tú primero. Porque yo no puedo agarrar a mis hijos y aventarlos al agua, ¿verdad? Yo tengo que estar dentro del agua y decirles, ven, salta, aquí te espero. En esa profundidad de aguas que el Espíritu Santo nos quiere tener, es donde nosotros deberíamos anhelar estar todo el tiempo. En las manos del Señor, en los brazos de Jesús, en la cobertura y llenura del Espíritu Santo. Entonces, regreso a la pregunta del principio. ¿Qué prosperidad es la que tú quieres este año? ¿Cuánto quieres? ¿Qué estás dispuesto a dar y a entregar para recibir aquello? Porque recuerda que dice la palabra que los planes de Dios son muy diferentes a los nuestros. Tú puedes estar planeando este año, voy a crecer mi negocio, voy a poner una sucursal, voy a vender el doble, voy a ganar tanto, me compro un auto, me compro acá. Tú estás haciendo tus planes en tus fuerzas y en tus posibilidades. Pero cuando has dicho, Señor, tú sabes lo que yo puedo hacer y lo que yo sé hacer. Úsame, llévame y lléname de todas las cosas que tú me quieres dar. Cuando podamos entender esto, vamos a poder entender cuál es la verdadera prosperidad. Y fíjense bien, si continuamos leyendo Ezequiel, dice en el versículo 6, ya de ahí mismo donde estamos, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Dice, después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Por si no lo sabes, el Arabá es la corriente que lleva el río Jordán hacia el mar Muerto. Entonces, fíjate bien, dice la palabra, estas aguas van al Arabá, o sea, entran al río Jordán. El río Jordán, que representa para nosotros bautismo, un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a Jericó, el Señor abrió las aguas del río Jordán para que pasaran. También acuérdense, no solamente abrió el Mar Rojo, también abrió el río Jordán para que ellos pasaran al otro lado. Entonces el río Jordán significa una nueva oportunidad, una nueva vida, un cambio real. Esas aguas te llevan a ese cambio. Pero no solamente eso, dice que esa corriente, la del río Jordán, va y desemboca en el Mar Muerto. ¿Sí sabes por qué se llama el Mar Muerto Mar Muerto? Porque no hay vida allí. Allí no hay nada. En el Mar Muerto no hay peces. En el Mar Muerto no hay algas, no hay nada de vida.
Por eso se llama mar muerto. Y ciertamente tiene que ver con la salinidad. Es una salinidad tan alta que no permite la vida. Y como decía aquí mi hermano, tú te metes al mar muerto y no te hundes, flotas, pero eso es por la densidad del agua. Pero no es a eso a lo que va la palabra, sino a decir, fíjate lo que dice, que esas aguas van a entrar en el mar. ¿Y qué dice que van a hacer? Van a recibir sanidad. Es decir, las aguas que el Señor te está ofreciendo, donde te está queriendo sumergir, son capaces de sanar todo lo que está muerto en tu vida. Todas esas cosas que en tu vida están muertas, llámese como quieras, llámese familia, llámese trabajo, llámese situación personal, llámese economía, lo que sea que en tu vida esté muerto, estas aguas son capaces de sanarla. Porque el Espíritu Santo eso es lo que hace la obra de sanidad en nuestras vidas. Nos convence y nos lleva precisamente a ese cambio y a esa nueva posibilidad y a esa nueva oportunidad. No sé si me estás entendiendo, mi hermano, pero cuando yo estaba leyendo todo esto, yo dije, wow, Señor, ¿a dónde me quieres llevar? Me olvido de todos mis planes para este año. Me olvido de todo lo que yo pretendí o dije, este año voy a hacer esto. No quiero saber nada de eso, Señor. Llévame a esas profundidades, donde aunque me cubra el agua, que es el Espíritu Santo, no me voy a ahogar. No me va a pasar nada. Al contrario, voy a sanar todas las cosas que están en este momento en mi vida perjudicándome. Y eso habla también de sanidad física, Voy a dejar de buscar la sanidad física por mis medios. Voy a creerte de una vez por todas que si yo me sumerjo en estas aguas, voy a sanar. No importa lo que los médicos hayan dicho, no importa lo que hayan diagnosticado, no importa cuál sea el problema, yo me sumerjo en el Espíritu Santo para ser sanado por Él. Amén. Fíjate bien, aplaude, si le vas a aplaudir al Señor, apláudele con ganas. En la segunda carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. En esta carta y en este versículo habla Pablo nuevamente. Empezamos hablando también acerca de Pablo, ¿se acuerdan? Bueno, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo me imagino, digo, no, me hubiera encantado conocer a Pablo. Aunque me vean viejito, no lo conocí. Porque imagínense poder hablar con alguien que te diga, mi hermano, he peleado la buena batalla. He peleado, he acabado la carrera. ¿Sabes qué significa acabar la carrera? Yo no sé si hay gente aquí que le guste correr maratones y esas cosas, pero bueno, los que corren maratones dicen, lo importante no es llegar en primer lugar. Lo importante es terminar la carrera, porque no todos la terminan. Muchos a la mitad se rinden, otros les dan calambres, otros ya no pueden y otros dicen, no, ya, no vale la pena, ya van muchos adelante de mí, voy a llegar en 1000º lugar, no vale la pena. Sin embargo, Pablo dice, he acabado la carrera. Es decir,
como decimos coloquialmente, no me rajé. Perseveré, me dieron calambres, me cansé, quise abandonar, me sentí mal, sentí que no podía, sin embargo, seguí, a pesar de que ya no tenía fuerzas, seguí. No sé si a ti te ha pasado, a mí sí me sucedió al principio, cuando yo recién me convertí, hubo un momento en que dije, ya no quiero saber nada, no quiero saber nada, ya. Mi vida no cambia, las cosas no mejoran. Mi situación familiar en vez de estar mejor, está peor. Ahora tenía 6 meses sin trabajar, ahora ya casi completé un año. No vale la pena. Pero hubo un momento en que alguien se acercó a mí y fue por mí y me dijo, vete, vámonos. Ese empujoncito es el que me ha permitido mantenerme en la carrera. Aún no la he terminado, pero me mantengo. Y si tú crees que a mí a veces no me dan ganas de abandonar, te equivocas. Como hombre, así como cualquiera de nosotros, a veces decimos, ¿en verdad vale la pena lo que estamos haciendo? ¿En verdad vale la pena estar aquí? Pero el Espíritu Santo te dice, quietecito, que el que te lleva soy yo. Y si yo te digo que tienes que estar allí, tienes que estar allí. Porque si tú te dejas llevar por mí, vas a terminar la carrera. Y no se trata de quién termina primero, se trata de terminarla. Y dice además, fíjense, esto me encantó. Habla de las coronas, dice que el Señor nos va a dar la corona de justicia que está guardada para nosotros. Pero dice, en aquel día, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. Es decir, esa corona, ese premio, ese privilegio, no va a ser nada más para mí. Va a ser para todos los que están alrededor de mí. ¿Recuerdan cuando en el libro de los Hechos también dice, Pedro, cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos? Mi hermano, si tú te rajas, no te vas solo, te llevas a los tuyos. Pero si permaneces, no llegas solo, llegas con los tuyos. Porque esa corona también está reservada para ellos. Pero de ti depende qué tan profundo quieras caminar, qué tanta distancia estés dispuesto a caminar. Aquí hablamos de 4,000 codos. ¿Sí? Si tú dices, pues son 2,5 kilómetros más o menos, sí los aguanto. Pues sí, pero aguántalos realmente, camínalos. No te rindas ni digas, yo aquí me quedo porque aquí estoy cómodo. Aquí me puedo mover, aquí ya me mojé, ya estoy ungido del Espíritu Santo, ya me mojé. Quiero terminar con un verso que a mí me encanta. Está en 3 de Juan, versículo 3. La 3 carta de Juan, versículo 3. La 3 carta de Juan es una carta que, muy breve, una hoja y media, cuando mucho, depende del tamaño de la letra de tu Biblia. Pero en el versículo 2, porque es un solo capítulo, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo sé que este versículo también te lo sabes de memoria, pero el Señor está hablando, el Espíritu Santo está hablando a través de Juan y te está hablando a ti y te está diciendo, mi amado, o sea, no eres hijo de cuico, como decimos vulgarmente, no eres cualquiera, no eres un desconocido, eres amado del Señor. Y el Señor te está diciendo, mi amado,
yo, tu Dios, quiero que seas prosperado en todas las cosas. Pero fíjense bien que agrega, y que tengas ¿qué? Salud. Porque si no tienes salud, créeme que de nada te sirve tener todo el dinero del mundo. Si no tienes salud, no puedes moverte, no puedes hacer nada. Entonces la salud, a Dios también le interesa que tú la tengas. Dice, y que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No quieras prosperar más que lo que prospera tu alma. Porque lo que le va a dar seguridad, lo que le va a dar certeza a esa prosperidad es que en la misma proporción tu alma prospere, crezca, se fortalezca y le pertenezca al Señor. Y dejes de estar actuando rebeldemente y te decidas a entregarte a tu Creador, a quien te hizo, a quien te ama, a quien quiere lo mejor para ti y que no te quiere religioso, te quiere entregado, te quiere con fe. Porque recuerda, mi hermano, que nosotros somos salvos por fe, no por obras. Podrás ser el empresario más acaudalado del mundo, el trabajador más eficiente, pero si en tu corazón no hay fe, no sirve absolutamente de nada. Podrás ser el más inteligente, podrás ser superdotado. Hay gente que tiene unas inteligencias tremendísimas, pero si no hay fe en tu corazón, esa inteligencia no sirve para nada. Por eso, mi hermano, yo también deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que tu alma crezca y se fortalezca en Jesucristo. Amén y amén.